Capítulo 21. La desesperación de Orochimaru. Rumores sobre la muerte de Hiruzen Sarutobi y la destrucción de Konoha le habían llegado hacía unos días, pero los había descartado como una historia más exagerada. Solo después de verificar la información por varios canales, Orochimaru admitió a regañadientes: su antiguo hogar estaba efectivamente en ruinas. Decían que la aldea casi había sido borrada de la faz de la tierra. La noticia era alarmante, pero había estado ocupado con su propia investigación los últimos días, y ahora, cuando tenía tiempo para investigar, Nagato lo había arrastrado aquí para escuchar esas tonterías apocalípticas. ¡Qué pena! Su valioso tiempo se estaba desperdiciando en discursos pomposos sobre el fin del mundo. No bromeo, la voz de Nagato era serena, pero había un tono desconocido, casi alarmante. Asintió a Black Zetsu, que estaba a su lado. Black Zetsu avanzó en silencio, como una sombra que se desprende de la pared. Un mapa con un patrón que recordaba a anillos de árboles apareció en sus manos. «Supongo que todo el mundo ha oído hablar de los recientes acontecimientos en Konoha», preguntó Zetsu Negro, clavando un mapa en el tablero. Asentimientos silenciosos respondieron. Era imposible ocultar una catástrofe de tal magnitud. Entonces vayamos al grano. También conoces el nombre del culpable, el monstruo que destruyó la aldea. Mira aquí, comenzó a explicar Black Zetsu. Al principio, Orochimaru escuchó con medio oído, observando las reacciones de los demás con un interés lánguido. Incluso intervino, mencionando el nombre de Uchiha Yoe, el culpable que todos ya conocían. Pero cuanto más hablaba Zetsu, menos desapego permanecía en su voz. Los rostros de los presentes se endurecieron. Orochimaru, dejando de lado su fingido indiferencia, se acercó al tablero. Sus ojos de serpiente atravesaban el mapa. ¿Este mapa es auténtico?, exigió. Tras recibir una respuesta afirmativa, la expresión de Orochimaru se oscureció. Entonces intervino Nagato. Su relato sobre el poder de Yoe fue el clavo final en el ataúd de su paz. Cuando todos supieron que Uchiha Yoe, que poseía solo un par de Mangekyou Sharingan, había luchado en igualdad de condiciones con el portador del divino Rinnegan e incluso logrado derrotarlo, un silencio mortal cayó sobre el salón. Nagato, por supuesto, guardó silencio sobre la humillante verdad. Había sido derrotado de un solo golpe. Eso habría sido demasiado dañino para su autoridad como líder. Toda habilidad debe tener un límite. La voz de Orochimaru se volvió áspera, casi quebrada. En este mundo no existe tal cosa como el poder ilimitado. Si tal cosa fuera posible, estaríamos hablando de un dios, no de un hombre. Tarde o temprano, su absorción de energía cesará. Sus palabras sonaban como un intento desesperado de aferrarse al sentido común. Pero este mundo había demostrado hace tiempo que el sentido común era una ilusión. Orochimaru lo sabía mejor que nadie, y por eso su voz era insegura. ¿Estás dispuesto a arriesgarte, Orochimaru?, siseó Zetsu Negro con tono de simpatía. ¿Y si ese límite es la mitad del planeta? ¿O un tercero? Una vez que el mundo se vuelva inhabitable, será demasiado tarde para poner a prueba tu hipótesis. No olvides que Yoe no es un punto estático en el mapa. Está vivo. Puede moverse. Un desastre ambulante, cuya destrucción solo aumentaba. ¿Ves signos de agotamiento en ella? Orochimaru guardó silencio. ¿Arriesgarme? No. Confiar en la suerte era para los débiles. En lugar de esperar un milagro, necesitaba averiguar cómo matar a Yoe. Pero ¿cómo derrotar a un monstruo que había superado a Nagato? La idea de un oponente así le llenaba de desesperación. No, si simplemente fuera fuerte, Orochimaru encontraría una solución. El problema no era su fuerza, era su propia naturaleza. Un vasto campo devorador de chakra, una trampa mortal para cualquier ninja. ¿Cuánta fuerza le quedaría para luchar si tuviera que atravesar kilómetros de tierra chamuscada, donde la propia vida se drenaba de su cuerpo? Yoe probablemente los daría palizas como moscas molestas. Si Uchiha Yoe realmente podía evolucionar infinitamente, entonces esto era el final. Un verdadero fin del mundo, en el que ni siquiera él, Orochimaru, encontraría una vía de escape. Maldita sea. El pensamiento le quemaba por dentro. Mi técnica de inmortalidad, años de investigación, la eternidad en mis manos. Casi he dominado los misterios de la vida y la muerte. Y todo esto se supone que se va a convertir en polvo ahora mismo. El corazón de Orochimaru se congeló por un horror helado. Shimura danzó. Kakuzu croó, hundiéndose en el suelo. Su rostro se volvió pálido. ¿Por qué molestaste a los Uchiha? ¿Por qué? Moriste, y luego nos arrastraste a nosotros, inocentes, a la tumba contigo. Sentía como si uno de sus corazones fuera a estallar de rabia. Por las ambiciones de una persona insignificante,
Por su sed de poder, están todos condenados. Mi dinero, se agarró el pecho. Tanto dinero que aún no he ganado. Uchiha Obito, oculto tras su máscara, permaneció en silencio. No iba a mencionar su papel ni la implicación de Itachi. Que Danzo siga siendo el chivo expiatorio. La verdad no solo convertiría a él, a Obito, en el enemigo público número 1, sino que también pondría fin a su propio plan. Por suerte, los muertos no hablan. Método, Orochimaru consideró frenéticamente sus opciones, pero su mente volvía una y otra vez a la misma pesadilla. Solo quedaban dos caminos, y ambos parecían callejones sin salida. Matar a Yoe era imposible. Rezar para que su poder tuviera un límite era suicida. Su técnica de reencarnación inmortal, la corona de su genio, era inútil. Podría ocultar vasos de alma por todo el mundo, pero ¿de qué serviría? Cuando el campo de Yoe cubría el planeta, todas sus vidas de repuesto se consumían simultáneamente. Moriría. Completamente. Capítulo 22. Kami del Nuevo Mundo. Los pensamientos de Orochimaru reflejaban los sentimientos anteriores de Nagato. Era similar a la apariencia de un pequeño agujero negro en la Tierra, expandiéndose inexorablemente. ¿Qué le quedaba a la humanidad por hacer? ¿Intentar destruirlo? ¿O rezar para que desaparezca por sí solo? No parecía haber otra opción. O quizás subir corriendo, arrodillarse e intentar negociar con el agujero negro. Sin embargo, Uchiha Yoe no era un desastre natural ciego. Era una persona viva. Lo que significaba que había una débil esperanza de persuadirle para que dejara voluntariamente de destruir el mundo. Sin embargo, para lograrlo, tendrían que romper sus defensas, gritar al dios que flotaba en el cielo hasta que se les acabara el chakra, y rezar para que estuviera de buen humor y decidiera simplemente verles morir en lugar de golpearlos personalmente. Pero ni siquiera Nagato creía en el éxito. Quizá habría sido posible antes de que Yoe adquiriera su monstruoso poder. Pero ahora era demasiado tarde. ¿Es una broma? ¿Cómo podía existir alguien tan poderoso en este mundo? ¡Qué monstruoso! ¿He caído en algún tipo de genjutsu sofisticado? Sasori miró el mapa clavado en el pizarra. El núcleo de su pecho, lo único que quedaba vivo, tembló, y su mente se quedó en blanco. Era como ganar la eternidad, solo para enterarse al día siguiente del fin del mundo. Había completado recientemente la modificación de su cuerpo, pero antes de poder presumir de su creación, el mundo estaba al borde de la destrucción. Todo lo que había logrado sus marionetas, su arte eterno, todo se desmoronó en polvo a la sombra del apocalipsis que se avecinaba. Mátale, si matas a Uchiha Yoe, entonces el fin del mundo terminará, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto pronunció esas palabras imprudentes, la confesión del líder surgió en su mente. El portador del propio Rinnegan no era rival para Yoe. ¿Qué podría hacer, Sasori? Si fuera capaz de tal cosa, él mismo sería el líder de Akatsuki ahora mismo. En ese momento, Sasori fue invadido por un vacío intenso. No podía entender el significado de su existencia. Sus ideales, su afán por el arte eterno, todo resultaba no ser más sólido que un castillo de arena ante un tsunami que se acercaba. No solo él, incluso Orochimaru sentía una confusión asfixiante. De repente se dio cuenta de lo frágil que era la inmortalidad que tanto había anhelado, de lo insignificantes que eran sus ambiciones y sueños. Y por primera vez en muchos años, sintió tan intensamente lo vulnerable que era realmente la vida humana. A menos que... Orochimaru levantó la cabeza de repente. Su mirada parecía atravesar el techo y alcanzar las estrellas, otros mundos más allá del suyo. A menos que, trascendieron este mundo. Si Uchiha Yoe es realmente tan aterrador como describes, entonces tengo una idea. Debemos abandonar este planeta. Ir al espacio y encontrar un nuevo hogar. Las palabras de Orochimaru dejaron un silencio mortal en la sala. Nagato, al ver su estado, decidió que el terreno estaba puesto y estaba a punto de ofrecerles su última esperanza, pero la audaz propuesta le hizo detenerse y reflexionar. Espera, Nagato, ¿en qué piensas? Black Zetsu entró en pánico al verlo. Todo había salido mal. ¿Por qué la conversación había girado en torno a escapar del planeta justo cuando Uchiha Obito debía subir al escenario? Este plan, Black Zetsu se quedó paralizado un momento, comprendiendo la lógica detrás de ello. Conocía otros planetas, por supuesto el mundo shinobi tenía un concepto de espacio. Pero tras pensarlo un poco más, suspiró aliviado. Sí, la migración interestelar era un gran plan, pero no tuvieron tiempo para implementarlo. Para cuando desarrollaran la tecnología necesaria, el mundo shinobi no sería más que cenizas. Black Zetsu entendía esto, y por supuesto, Nagato y los demás también.
El plan de Orochimaru no funcionará, dio un paso adelante Obito Uchiha, negando con la cabeza. Requiere tiempo, que no tenemos. Mientras tú estás ocupado construyendo tu nave, el mundo Shinobi perecerá. A diferencia de Black Zetsu, cuyo plan estaba inextricablemente ligado a este planeta, a Obito no le importaba. Incluso en otro mundo, mientras hubiera gente, podía crear una ilusión de Rin. Pero el plan era poco realista. Les faltaba la tecnología. ¿Y si el poder de este monstruo no estuviera limitado a este planeta? ¿Y si pudiera perseguirlos hacia el vacío del espacio? Entonces escapar no tenía sentido. Orochimaru soltó una risa suave, como una serpiente, completamente indefenso. Por muy brillante que fuera, ya no veía salida. Matar era imposible. Negociar era impensable. Escapar era imposible. ¿Qué quedaba? ¿Esperar a la muerte? Imagina que él, Orochimaru, moriría por el error fatal de ese viejo tonto Ganso Shimura. Cuanto más lo pensaba, más absurda le parecía la situación. Quería reír. Por desgracia, no podía viajar en el tiempo. De lo contrario, habría regresado al día de la destrucción del clan Uchiha y habría acabado personalmente con ese viejo bastardo. HMPH. No hay que desesperar. No hay motivo para entrar en pánico. El mundo está al borde de la destrucción, pero nosotros, Akatsuki, no pereceremos con él. Porque tenemos un arca que nos llevará a las costas de un nuevo mundo. Al ver la desesperación en los rostros de sus compañeros, Nagato sonrió levemente. Superando el dolor, intentó levantarse de la silla de ruedas, pero sus piernas debilitadas cedieron y se dejó caer torpemente hacia atrás. Pero como un profeta, extendió sus brazos sanos y, con una compasión sin límites en su voz, pronunció su discurso. La mirada de Orochimaru y los demás se centró instantáneamente en él. Después, Nagato expuso su plan de salvación y reveló la dimensión de Kamuya Obito Uchiha. Esta catástrofe es nuestra mayor oportunidad. Como miembros de la organización, podréis llevar a quienes elijáis con vosotros al arca. Cuando amanece la nueva era, os convertiréis en dioses a mi lado, mis camaradas en el gobierno del nuevo mundo. Alégrate. Estáis presenciando el nacimiento de una nueva era. Os convertiréis en deidades, cerca del supremo Kami. Y yo, concederé a este mundo la verdadera paz. A partir de ahora, no habrá guerras ni sufrimiento, porque yo traeré la paz final y eterna. Nagato habló con creciente entusiasmo. Finalmente, el poder del Rinnegan levantó su cuerpo demacrado de la silla. Se elevó lentamente en el aire y se quedó allí, con los brazos extendidos, como si lo crucificaran en una cruz invisible. Capítulo 23. El precio de la derrota líder, eres la fuerza misma. Eres el Kami de un mundo nuevo. Kakuzu, que había estado tendido en el suelo un momento antes, se levantó de un salto. La desesperación en su rostro dio paso a un deleite fanático. Alzó las manos hacia Nagato como si fuera ante una deidad. Oh, genial Kami. Cuando traigas un nuevo mundo, permíteme convertirme en su dios de la riqueza. Su alegría era comprensible. Si el mundo simplemente fuera destruido, todos los tesoros que había acumulado se desmoronarían en polvo. Pero una nueva era, un nuevo orden, esto significaba que el dinero recuperaría su valor. Para un acumulador codicioso como Kakuzu, esto era más importante que cualquier otra cosa. Incluso Orochimaru, el eterno conspirador, sintió una oleada de alivio. La muerte era para los débiles y los necios. Sin embargo, tenía grandes logros por delante. Incontables ninjutsu esperando su momento, y una obra maestra inconclusa. Una técnica de vida eterna. Morir en compañía de un halcón tan viejo como Shimura Danzo. Humillante e inútil. Maldito Danzo, pensó Orochimaru con fría malicia. ¿Qué demonios te ha traído a los Uchiha? Black Zetsu y Obito permanecían paralizados en un rincón oscuro. Sus miradas, fijas en Nagato, estaban llenas de un desprecio no expresado. ¿Kami de un mundo nuevo? Ridículo, se rió Obito para sí mismo. Disfruta de tu ilusión, Nagato. Cuando cree un mundo con Rin, podrás seguir jugando a ser Dios en tus sueños vacíos. Imaginó el rostro de Nagato con expectación el día en que todo se reveló. Sería una imagen inolvidable. Chico ingenuo, se burló de él Black Zetsu en silencio. ¿Crees que eres el director aquí? Tu vida, Obito, hace tiempo que dejó de ser tuya. En el momento adecuado, no serás más que un sacrificio para la resurrección del verdadero Dios. Uchiha Madara. La reunión concluyó. Los miembros de Akatsuki se dispersaron en silencio. Orochimaru, como muchos otros, se dirigía hacia Konoha. Las palabras de Nagato sonaban convincentes y amenazantes, pero un shinobi solo cree en sus propios ojos.
Los eventos increíbles requieren pruebas irrefutables. Tenía que verlo todo por sí mismo para aceptar la nueva realidad y actuar según el plan. Señor Jiraiya, estás despierto. Una habitación de hospital. Jiraiya yacía inmóvil en su cama, mirando al techo. Shikaku Nara y varios otros shinobi estaban junto a la ventana. He vuelto, así que no fue un sueño, susurró. Todo parecía una pesadilla. La muerte de un profesor. La gente de Konoha, huyendo como perros callejeros. Un monstruo nacido de la locura de Danzo. Se lanzó a la batalla para detenerlo y fue aplastado al instante. Ni siquiera podía ver la cara del enemigo. Qué absurdo, pensó, volviendo en sí. Pero la fría realidad era implacable. ¿Qué les ha pasado? La voz de Jiraiya estaba amortiguada. Los rostros de los ninjas que habían dado la vida por él aparecieron ante sus ojos. Ni siquiera sabía sus nombres. Murieron, señor Jiraiya, respondió Shikaku con calma. Cuando te encontramos, sus cuerpos ya estaban fríos. ¿Los cuerpos, los has tomado tú? No. ¿Por qué? No podríamos. Cuando regresamos, no se veía nada de ese lugar. Jiraiya guardó silencio. La culpa, el arrepentimiento y la rabia impotente le asfixiaban. Los sabios Fukasaku y Shima le suplicaron que no fuera. Pero él, el idiota demasiado confiado, se había sobreestimado y subestimado al monstruo que el gran sapo sabio llamaba Heraldo del Desastre. Esos shinobi habían muerto en vano, pagando con sus vidas por su arrogancia. Y no había logrado nada. Simplemente se arrastró como un perro apaleado. Déjame, logró decir. Quiero estar solo. Cuando los pasos fuera de la puerta se desvanecieron, Jiraiya quedó solo con el vacío. Había sentido que algo no iba bien en su cuerpo desde el principio. Una extraña entumecimiento bajo las rodillas. Pero el dolor de la pérdida ahogaba todo lo demás. Ahora, en el silencio, retiró lentamente la fina manta. Y el mundo ante sus ojos se volvió oscuro. Donde deberían estar sus pies, no había nada. Vacío. Extendió la mano en pánico, palpando las sábanas, como esperando que sus pies simplemente se hubieran vuelto invisibles. Pero sus dedos solo encontraron los muñones de las espinillas, fuertemente vendadas. Sus piernas habían desaparecido. Él, Jiraiya, uno de los Sannin legendarios, un gran ermitaño y un terror para sus enemigos, ahora era un lisiado. Un inválido indefenso. En ese momento, un ninja médico entró en la sala. Señor Jiraiya, comenzó, viendo la expresión de horror en el rostro de su paciente. Tuvimos que recurrir a esto. Tus piernas estuvieron expuestas a esa fuerza anómala durante demasiado tiempo. Las células habían muerto por completo, se había instalado la necrosis. La amputación fue la única forma de salvarte la vida. El médico hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Y eso, desafortunadamente, no es la única mala noticia. Capítulo 24. Vacío. ¿Qué has dicho? Jiraiya miró al médico con incredulidad helada. La noticia de que le amputaron las piernas no habría causado ni una centésima parte de la tormenta que ahora crecía en su alma. Se inclinó hacia adelante de golpe, agarrando el cuello de su túnica ninja con un agarre mortal. Dilo otra vez, siseó, mirando al doctor con ojos grandes y salvajes. Señor Jiraiya, debido a una necrosis prolongada de tejidos, has perdido tu virilidad. Irreversible. El médico tragó saliva, pero mantuvo la mirada. Perdóname, hicimos todo lo que pudimos. Se liberó cuidadosamente del agarre del médico. Jiraiya ni siquiera pareció darse cuenta. Su mano cayó floja. ¿Y qué? ¿Podría haber pasado esto? Susurró, negando frenéticamente con la cabeza. ¿Estoy lisiado otra vez? No, es un genjutsu, ¿no? Se dejó caer sobre las almohadas, completamente aturdido. El médico pensó que lo mejor era retirarse en silencio, dejando al Sannin solo con su dolor. Una mano temblorosa se deslizó bajo la manta, bajó sus pantalones de hospital, y se encontró con el vacío. Vacío liso, marcado por cicatrices, monstruosamente irregular. No, ¿se ha ido? Su voz adquirió un tono sollozante e histérico. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están? El rostro de Jiraiya se puso pálido como la muerte. Siguió sintiéndose a sí mismo, negándose a creerlo. Fue afortunado, se podría decir. Cuando lo encontraron, la necrosis se había extendido no solo a sus espinillas, sino también a sus muslos y la zona entre ellos. Para salvarle la vida y evitar una infección sanguínea, sus joyas tuvieron que ser amputadas junto con el resto del tejido muerto. La visión de Jiraiya se oscureció. Jiraiya fue invadido por una ola de absoluta desesperación. Intentó recordar las imágenes que una vez había contemplado con tanto entusiasmo, imaginar las tramas de su paraíso caliente, nada.
Ni la más mínima respuesta. Solo indiferencia helada. Estaba roto. No puede ser, Genjutsu. Gritó desesperado. Uchiha Yue, maldita sea, este es tu Genjutsu. Qué monstruosa es tu ilusión. Quack. Técnica patética, te voy a disipar ahora. Su rostro se contrajo de rabia. No quería aceptar esta realidad. Él, el gran Sannin, el mentor del futuro salvador del mundo, no podía perder tan vergonzosamente. Es una ilusión. Absolutamente una ilusión. Quack. Despierta, Jiraiya. Quack. Boom. Un poderoso pulso de chakra explotó en su interior. Te voy a disipar. Te disiparé. Un golpe de fuerza increíble y aplastante cayó sobre su propia cara. Crack. Salpicaduras de sangre y dientes rotos se dispersaron por la habitación. Varios de ellos atravesaron la pared como balas. El impacto casi le fractura el cráneo. ¡Pam! Jiraiya se desplomó flojo sobre la cama. Las lágrimas corrían por sus mejillas convulsivas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Murmuró entre los labios rotos. El dolor, es tan real, ¿podría ser un genjutsu? Imposible, su cara se hinchaba rápidamente. Una perplejidad infantil era evidente en su voz. Las personas que reciben un golpe demoledor del destino a menudo pierden el contacto con la realidad. Para Jiraiya, ese golpe era insoportable. Una cosa es perder las piernas. Pero cuando tu mayor activo, tu propia esencia, desaparece mientras estás inconsciente, ¿cómo lo afrontas? ¡Bum! La puerta de la habitación se abrió de golpe con una patada. Señor Jiraiya, ¿qué ha pasado? Un ataque. Nara Shikaku y los demás de guardia fuera se apresuraron a entrar. Una visión horrible se presentó ante sus ojos. Jiraiya tumbado en la cama, con la cara ensangrentada e hinchada, obviamente acabando de recibir un golpe poderoso. No, nadie atacó, seseó Jiraiya, con la cabeza baja. Bebete, déjame. Agitó la mano débilmente, con una máscara de dolor congelada en su rostro. Todos intercambiaron miradas. Por supuesto, sabían lo que había pasado. Lord Jiraiya ya no era un hombre. Si hubieran estado en su lugar, su reacción no habría sido mejor. Por cierto, añadió apenas audible, llama a un médico. Que me arregle los dientes. Jiraiya levantó la cabeza y miró ansioso a la pared. Esperaba que no se deterioraran. Encima de todo lo demás, quedarse como un anciano sin dientes sería demasiado. El médico regresó pronto y comenzó a extraer cuidadosamente los dientes de Jiraiya de la pared. Sin embargo, faltaba uno. Mientras tanto, una sombra flotaba bajo la ventana de la habitación del hospital. Una figura serpenteante con rasgos andróginos y una mirada fija. Jiraiya está aquí, pensó Orochimaru. Ya estaba al tanto de los últimos acontecimientos en Konoha. La historia de Nagato lo había confirmado en gran medida. Orochimaru había planeado originalmente ir a las ruinas de la antigua aldea, pero al enterarse del regreso del gravemente herido Jiraiya, cambió sus planes. De repente, un pequeño objeto blanco salió volando por la ventana y apuntó directamente a su frente. Con un movimiento rapidísimo, apenas perceptible, Orochimaru lo atrapó. Abrió los dedos. Un diente humano reposaba en su palma. Orochimaru frunció el ceño con disgusto. ¡Qué negligencia! Malgastando material biológico valioso, ¿a qué se ha convertido Konoha bajo el mando de mi profesor decrépito y ese advenedizo Danzo? Una visión lamentable. Capítulo 25. Noticias de Orochimaru. Un diente ensangrentado descansaba en la palma de Orochimaru. Un movimiento de uña y ésta se arqueó, desapareciendo entre la hierba nocturna. Orochimaru sonrió. Al diablo con esto, pensó, observando el alboroto en el hospital. Konoha no ha sido mi aldea desde hace mucho tiempo. ¿Qué me importa si sus médicos reconocidos son incompetentes? Señor Jiraiya, su diente, no pudimos encontrarlo. El médico, pálido y confundido, estaba al pie de la cama. Jiraiya yacía mirando al techo, la mirada vacía y desenfocada de un hombre por quien el mundo se había derrumbado. ¿Qué quieres decir? ¿No podía? Su voz estaba ronca y sin vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se quedó paralizado, golpeado por una nueva oleada de desesperación. Sus piernas estaban lisiadas, su virilidad destruida, y ahora un diente, noqueado por su propia estupidez. Un arrepentimiento inconmensurable y absorbente. Si hubiera sabido que esto era la realidad y no una pesadilla, se habría suicidado. No solo se había enviado a sí mismo al otro mundo, se había quedado lisiado, se había arrancado un diente natural. Pronto, el médico, tras completar sus procedimientos, se marchó en silencio. El silencio en la sala se volvió opresivo. Danzo. El nombre salió de sus labios como una maldición.
Jiraiya levantó la cabeza y la rabia brilló en sus ojos. Si no fuera por ese viejo bastardo, no por su obsesión con el clan Uchiha, Yoe nunca habría adquirido un poder tan monstruoso. Toda esta catástrofe, todo este dolor culpa de Shimura Danzo. Shimura Danzo, viejo cabrón, maldito seas. Mi cuerpo, mis piernas, mi diente. Solo pensarlo hacía que la sangre me latiera en las sienes. Entonces mi enfado se volvió hacia Sarutobi-sensei. Al diablo con su oscuridad de Konoha. Al diablo con Root. Si ese ciego Hiruzen no hubiera consentido a Danzo, permitiéndole cometer sus sucias acciones, ¿habría caído el pueblo en tal vergüenza? ¿Oscuridad necesaria? Y ahora han visto sus frutos. Él mismo está muerto, su legado pisoteado, y Konoha está de rodillas. Y todo esto es obra de esa misma oscuridad. Ese paranoico Danzo no trajo más que discordia al pueblo en vida, y tras su muerte, logró arrastrar a todos con él. Cuanto más pensaba Jiraiya, más hervía. Hace poco, estaba viajando, reuniendo material para sus libros, buscando al hijo de la profecía, y entonces un loco lo arruinó todo. La gran profecía se había desmoronado en polvo, y él, uno de los legendarios Sannin, había quedado reducido a un inválido indefenso. Todos esos años de esfuerzo, desperdiciados por capricho de un idiota. Jiraiya juró. Si pudiera volver al pasado, al día del exterminio de los Uchiha, estrangularía a ese anciano con sus propias manos. Aunque eso significara convertirse en un renegado. Después de todo, su sensei no lo perseguiría de verdad. Así como no había perseguido a Orochimaru. Necesito llamar a Tsunade, pensó desesperado. En mi estado actual, liderar Konoha es imposible. Su ninjutsu médico, ¿podrán restaurar lo que se ha perdido? Las piernas son manejables, pero el resto, una esperanza frágil parpadeó en su corazón por un momento. SHHHH. Una serpiente, delgada como un palillo, se deslizó por la rendija bajo la puerta. Se detuvo en el suelo y luego empezó a inflarse de forma antinatural, expulsando una figura humana de su boca. Orochimaru. Jiraiya se tensó, observando cómo la sombra en el suelo tomaba una forma familiar. El chakra fluía instintivamente por los canales destrozados. No te molestes, Jiraiya. Solo he venido a visitar a un viejo amigo. Y traigo noticias. Orochimaru se enderezó. Su mirada recorrió el cuerpo destrozado en la cama, y una sonrisa venenosa se dibujó en sus labios. He oído que te metiste en un pequeño lío. Pero hasta tal punto, ¿dónde están tus piernas, Jiraiya? ¿Qué quieres, Orochimaru? ¿Has venido a burlarte de mí? El rostro de Jiraiya se endureció. Salte. No estoy de humor para esto. Qué pena. Qué pena. Él salió en busca de venganza, pero ni siquiera vio al enemigo y devolvió un tocón patético. Para nada, siseó Orochimaru, inclinándose hacia él. Su voz era como el susurro de una serpiente. He venido a hablar sobre Uchiha Yoe. ¿Sabes, Jiraiya, que el mundo shinobi está al borde de la destrucción? Lo sé todo. Es un desastre andante que mató a nuestro profesor. Vete, Orochimaru. Encontraré la manera de detenerlo. Jiraiya negó con la cabeza con terquedad. Ya lo sabía antes. Ya había tomado una decisión. En cuanto se recuperara, buscaría inmediatamente al niño de la profecía. ¿Catástrofe universal? Uchiha Yoe, te detendré. Maldijo en silencio. Aún había tiempo. Si Yoe se tomaba su tiempo, le quedaban varios años. Encontraría al niño, incluso a costa de su propia vida. No, ya lo había encontrado. Nagato. El Rinnegan, los legendarios ojos del sabio de los 6 caminos. Nagato es el hijo de la profecía. ¿Qué podría hacer un Mangekyou Sharingan contra el Rinnegan? Una leyenda contra un simple dojutsu. La respuesta es obvia. Ah, ¿tienes una manera? Orochimaru miró la mitad vacía de la cama con una curiosidad sin disimulo. ¿Estás seguro de que no estás delirando? Tengo mis propios métodos, replicó Jiraiya. Ahora vete, o tendré que usar la fuerza. Él la desestimó con un gesto, sin querer continuar. Si no hubiera quedado lisiado en una aldea debilitada, habría capturado a Orochimaru y lo habría encarcelado hace mucho tiempo. Quizá entonces podría haberle devuelto al camino correcto. Pero ahora estaba impotente. Muy bien, que así sea, enderezó Orochimaru, su sonrisa se ensanchó y se hizo más siniestra. Pero déjame darte un consejo, Jiraiya. Si el dominio de Uchiha Yoe sigue expandiéndose al ritmo actual, el mundo entero estará a su sombra en menos de un año. Espero que tu método te ayude a cumplir con ese plazo. Con estas palabras, su figura se desvaneció, convirtiéndose en cientos de serpientes que se escabullían por las grietas y desaparecían en la oscuridad.
Las palabras quedaron suspendidas en el silencio de la cámara, pesadas e ineludibles. Un año, susurró Jiraiya, con la cabeza colgada sin poder evitarlo. Capítulo 26. Al borde del olvido, el paisaje fuera de la ventana parpadeaba como un borrón. Como un espíritu desmembrado, Orochimaru se deslizó por el denso bosque. Era una tarde despejada. El cielo despejado y el sol brillante creaban una ilusión de ordinariedad que se rompía al ver lo que tenía delante. Una anomalía inquietante. Silencio absoluto, hielo helado, crepúsculo antinatural. A pesar del buen día, acercarse a este lugar no sentía ni calor ni luz. Los rayos del sol, que caían directamente en el borde de la zona, parecían un espejismo engañoso, no ofrecían calor, ni vida. Incluso de pie en el borde, se podía ver de vez en cuando un copo de nieve girando lentamente en el espacio muerto, como si estuviera detrás de un velo de cristal esmerilado. Toda la vida dentro de esta esfera, desde animales e insectos hasta la última brizna de hierba, se había secado. Toda energía se había agotado. Los seres vivos permanecían inmóviles, como estatuas. ¿Pudriéndose? No, eso no era una amenaza. Ni siquiera las bacterias podrían sobrevivir en un entorno tan desesperanzado. El mismo destino les esperaba a ellos. Orochimaru, con el rostro serio, permaneció paralizado al borde del silencio absoluto. Lo que vio confirmó sus peores temores. Nagato y los demás no exageraban. Este mundo realmente estaba al borde de la destrucción. La imagen distorsionada y borrosa que observó tenía una explicación científica. La luz dentro de esta región estaba siendo absorbida por algo desconocido, no reflejada en las superficies. Esencialmente, era el umbral hacia un cuerpo completamente negro. El hecho de que aún pudiera distinguir vagamente los contornos en el límite solo significaba una cosa: la absorción aún no estaba completa, y una pequeña fracción de la luz seguía atravesándose. Si esta zona podía expandirse indefinidamente, entonces el futuro del planeta estaba sellado. El destino de un mundo completamente muerto la esperaba, donde ningún ser vivo podría sobrevivir. Incluso los organismos más resistentes, adaptados al permafrost y a las condiciones más duras, estarían condenados aquí. El problema no era el frío, sino la fuerza invisible que se aferraba a la vida misma y la absorbía hasta dejarlo secado. Por suerte, este aún no es un cuerpo negro perfecto, de lo contrario habrían surgido dificultades insuperables, pensó Orochimaru aliviado. Si un área tan vasta lograra una absorción completa, temo que ni siquiera el sabio resucitado de los 6 caminos podría penetrarla para vislumbrar a Uchiha Yue. Negó con la cabeza. Orochimaru no sabía con certeza si el legendario sabio existía, pero había visto el Rinnegan de Nagato, lo que significaba que las leyendas tenían cierta base en los hechos. Y sin embargo, incluso Nagato, con sus ojos divinos, el autoproclamado dios de un nuevo mundo, demostró ser impotente ante Uchiha Yue. Eligió esconderse, mantenerse bajo perfil, esperando a que el enemigo se agotara, la estrategia de una tortuga esperando que pase la tormenta. El Mangekyo Sharingan, Orochimaru se detuvo en seco. Quiso decir que el poder de esos ojos era aterrador, pero entonces recordó a Uchiha Madara, que tampoco había sido capaz de hacer nada contra Yue. El pensamiento permaneció sin decir. A juzgar por los informes, inicialmente no había ninguna zona anómala alrededor de Yue. Surgió más tarde y creció. No era tanto un dominio como un terreno de caza, toda la energía que había en él era absorbida solo por él. Y al principio, la esfera no era tan oscura. Cuando Yue aplastó a Nagato y a los demás al instante, aún podían distinguir su vaga silueta. Ahora solo podía mirar impotente a la oscuridad. Necesito evaluar la tasa de absorción, decidió Orochimaru. Por supuesto, él no iba a ir allí él mismo. El destino de Jiraiya sirvió como una lección de ejemplo. Habiendo creado un clon de sombra, lo envió a explorar. El clon cruzó el límite y desapareció unos segundos después. Desapareció, no se disipó por el impacto. Su chakra simplemente había sido absorbido. La desaparición normal de un clon es la destrucción de su técnica, la liberación de energía. Aquí, sin embargo, era como si hubiera sido succionado por una pajita. Su estructura no estaba dañada, simplemente drenada hasta que su chakra ya no era suficiente para mantener su forma. Además, debido a la absorción completa, Orochimaru ni siquiera recuperó un fragmento de sus recuerdos. Tenía que crear otro clon. Esta vez, el clon solo tocó el borde de la anomalía y, sintiendo que su existencia se desvanecía, dio un salto brusco hacia atrás. Ese momento fue suficiente. Al recibir los recuerdos, Orochimaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Según ellos, en cuanto el clon entraba en la zona, el chakra de su cuerpo empezaba a filtrarse a toda velocidad, como agua a través de un colador. Era imposible detener este proceso. Entonces Orochimaru tocó cuidadosamente la barrera invisible con las yemas de los dedos. Las sensaciones confirmaron lo peor. El chakra se filtraba más lentamente del cuerpo real, pero solo ligeramente. Por mucho que usara las técnicas, no podía detener la fuga. Parece que el líder y los demás decían la verdad, el mundo shinobi está en serios problemas, Shiseo. Ese maldito Shimura Danzo. El viejo podría haber provocado a cualquiera, pero fue tras los Uchiha. ¿Y qué pasó? Él mismo murió, casi destruyó Konoha, y ahora arrastra el mundo entero con él. Orochimaru observó la oscuridad que se extendía lentamente, con el corazón hundiéndose. Había estado investigando en silencio, hacía tiempo que había abandonado la aldea, se había convertido en un renegado, y sin embargo Danzo había logrado dejarle un regalo así incluso desde el más allá. Por suerte, la organización tiene una ruta de escape. De lo contrario, todo lo que podrían hacer sería esperar desesperados el final o confiar en que Uchiha Yoe no tuviera la fuerza para envolver todo el planeta. La mera idea de que un solo par de ojos pudiera destruir el mundo parecía absurda. Pero nadie iba a arriesgarse. Mientras esta zona siguiera creciendo, ignorar la amenaza equivalía a suicidio. Era como trabajar con un veneno desconocido. Podías convencerte tanto como quisieras de que su concentración era insignificante y no causaría ningún daño. Pero cuando tu vida estaba en juego, ¿arriesgarías a hacerlo esperando lo mejor? Claro que no. Tomarías todas las precauciones posibles. Cuando se trataba de supervivencia, no jugabas ese juego. Capítulo 27. Danzo, quien reescribió el destino Orochimaru, se escapó como una sombra silenciosa. Se movía con extrema cautela, temiendo que Uchiha Yoe le notara y entonces la muerte fuera rápida e inevitable. Pero sus preocupaciones eran innecesarias. El monstruo, vestido con la armadura fantasmal de Susanoo, estaba demasiado egocéntrico para notar la carrera a sus pies. Dentro del avatar colosal, Yoe estaba en un estado cercano al trance. La eficiencia de absorción está creciendo, ahora incluso puedo absorber sonido. Levantó la mano. Un rayo de luz, atravesando el capullo energético de Susanoo, tocó su palma y se disolvió sin dejar rastro. Su capacidad de absorción evolucionó junto con él. Cuanta más energía acumulaba, más fuerte se volvía su cuerpo y su espíritu, más ávidamente absorbía el mundo que le rodeaba. Antes, solo podía absorber energía luminosa y chakra, este último solo de los cuerpos de los enemigos que había matado. Su efectividad contra otras formas de energía era insignificante. Pero matar, absorber y evolucionar constantemente perfeccionaron este don hasta una perfección monstruosa. Habiendo destruido a miles de shinobi de Konoha, dio un salto cuántico. Lo que otros llamarían un campo de absorción total era, para él, poco más que un aliento. El radio dentro del cual una persona aspira a aire, esa era la esencia de su campo. ¿En qué campo? Solo un suspiro. Yoe sentía que esto era solo el principio. Vio un espacio muerto y desecado ante él, pero sabía que era una ilusión. En los mismos átomos que componían la materia, dormía un poder inagotable. Energía a un nivel mucho más profundo. Tarde o temprano, su evolución llegaría al punto en que él también podría prolongarla. Secar la materia misma, reducir todo a su alrededor a nada. Bueno, entonces, Yoe soltó una risa suave y sin humor. Ven, oh mundo. Al final, nos convertiremos en uno. Todo lo que existe volverá a mí, porque yo soy el origen y el fin. Abrió un poco los ojos y una chispa depredadora brilló en su mirada. Revoloteó, motas de polvo. Resiste. Muéstrame que puedes matarme. Volvió a cerrar los ojos, sumergiéndose no en el sueño, sino en un abismo de cálculo. ¿Qué puede ser más cautivador que ver la agonía de otra persona? Su lucha impotente ante una muerte tangible y encarnada, que él era. Monte Miboku. Kwaa, Konoha. Dance. En las profundidades del santuario del monte Miboku, el gran sapo sabio abrió los ojos. Un rugido furioso sacudió las antiguas murallas. Durante varios días, sus sueños proféticos no habían revelado más que tristeza y desesperación. Ni un atisbo de esperanza. Esta oscuridad absorbente le recordó la época de la llegada de Kaguya Otsutsuki. También había estado ciego al futuro entonces, hasta que nacieron sus hijos. Solo con su llegada el sabio vio el camino hacia la salvación. Recientemente, había predicho una nueva gran crisis para el mundo shinobi, una que solo el hijo de la profecía podría resolver. Así que envió a Jiraiya a buscarle.
Pero el niño nunca fue encontrado, y en lugar del desastre previsto, ocurrió otro, incomparablemente más terrible. La aparición de Uchiha Yoe no era la crisis de sus visiones. Fue una catástrofe de proporciones apocalípticas, nacida de una distorsión en el propio tejido del destino. Y el sabio conocía el nombre de quien sostenía esas fatídicas tijeras. Shimura Danzo. Este tonto miope, obsesionado con el poder, destruyó al clan Uchiha y el curso predeterminado de la historia colapsó. ¿Cómo podía un hombre tan inútil cambiar el destino de todo un mundo? Pero así lo hizo, dando a luz a un monstruo cuya amenaza era comparable a la llegada de la propia Kaguya. Esto no debería haber pasado. No había lugar para un monstruo así en el destino original. Maldito Danzo. Hervía el sabio mentalmente. Solo tenía que seguir el plan. Encuentra al niño, prepárate, salva el mundo. ¿Y ahora qué? Todavía no tenía ni idea de cómo derrotar a Uchiha Yoe. Todo lo que podía hacer era esperar y confiar en que Jiraiya continuara su búsqueda. Pero el terco no quiso escuchar. El sabio le dijo que simplemente mirara a Yoe desde lejos y corriera sin mirar atrás. Pero se lanzó de cabeza al meollo de todo, casi muriendo él mismo y casi matando a Fukasaku Shima. El gran sapo sabio solo pudo suspirar con tristeza. Sin embargo, era difícil culpar a Jiraiya. El golpe había sido demasiado fuerte. Imagina, estás viajando pacíficamente por el mundo, bueno, reunir material para un libro, es decir, buscando al niño de la profecía, cuando de repente descubres que tu aldea ha desaparecido y tu maestro ha muerto. ¿Quién mantendría la calma en una situación así? Además, Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, siempre había sido fuerte y voluntarioso. Esta teimosidad le costó la salud y casi la vida. Ahora solo quedaba esperar. El tiempo lo diría. Igual que en la época de Kaguya, cuando solo veía oscuridad impenetrable, esperaba a que aparecieran los hermanos Otsutsuki y sellaran a su madre. El sabio rezó para que el destino también diera una oportunidad a la paz esta vez. ¿Va a hacer reconocimiento él mismo? Ni hablar. Era demasiado mayor y, lo más importante, demasiado importante. ¿Y si llamaba la atención de Yoe y Yoe lo mataba? No, él era la última esperanza del mundo shinobi. Si moría, incluso cuando surgiera una oportunidad de salvación, nadie lo reconocería. A veces el destino necesitaba ser guiado para que fluyera en la dirección correcta. Habiendo descubierto la chispa salvadora en los hermanos Otsutsuki, el sabio se dio cuenta de que no podían dejar pasar las cosas. Él intervino, los guió. Si no fuera por eso, el mundo shinobi podría parecer completamente diferente ahora. Y ahora su deber es esperar a la nueva chispa y no dejar que se apague. Capítulo 28. El consejo de los tres sabios. La verdad era simple y terrible. Tsutsuki Kaguya realmente estaba convirtiendo a la gente en Setsu blanco, creando un ejército para hacer la guerra contra su propio clan. Permaneció en silencio, ocultando la verdad incluso a sus hijos. Si no fuera por la astuta intervención del gran sabio Sapo, la historia podría haber tomado otro rumbo. Impulsados por la compasión, los hermanos Tsutsuki sin duda habrían exigido una explicación a su madre. Habiendo sabido la verdad, no solo podrían haber dejado de luchar, sino que incluso se pusieron de su lado. Sin embargo, guiados por el sabio del monte Miboku, Agoromo y Amura nunca comprendieron los verdaderos motivos de su madre. Actuaron ciegamente y sin precaución sellaron a quien intentó protegerlos. Por eso la vida del gran sabio Sapo fue tan crucial. Un consejo equivocado, un descuido, y el destino del mundo podría haberse arruinado. Y si, en algún lugar de la naturaleza, un héroe capaz de derrotar a Uchiha Yoe ya estuviera creciendo, pero sin la guía del sabio, se desvaneciera en el olvido. Un error así sería fatal. Viejo, hemos llegado. En ese momento, Fukasaku y Shima llegaron al lado del sabio a lomos de uno de los sapos gigantes. Al regresar al monte Miboku, permanecieron inconscientes durante mucho tiempo. La batalla en el reino del silencio muerto casi les costó la vida, agotando sus cuerpos hasta el agotamiento. Para salvar a Jiraiya y a sí mismos, exprimieron hasta el último gota de energía, agotándoselos por completo. Si se hubieran quedado un momento más, cuando no quedara ni un ápice de chakra en sus cuerpos, habrían sufrido el mismo destino que los caídos. Habrían compartido el destino de Kakashi de otra línea temporal, ardiendo hasta convertirse en cenizas por el agotamiento absoluto. Incluso cancelar la técnica de invocación requiere chakra, y no tenían ninguno. Cada destello de energía era devorado instantáneamente por el jutsu ominoso. De lo contrario, ante un peligro mortal, habrían roto la invocación hace tiempo y huido al monte Miboku, en lugar de caer en coma en cuanto se acabara la técnica. Ni siquiera el poderoso chakra del senjutsu podía curarlos al instante.
Solo entonces recuperaron la conciencia, con dificultad. Tuvieron suerte de sobrevivir. Varios shinobi de Konoha se sacrificaron para sacarlos de la trampa mortal. Sin este sacrificio, habrían perecido junto con Jiraiya. El gran sabio de los sapos miró a los exhaustos Fukasaku y Shima y dio la orden. Convocar una reunión de las tres tierras sagradas. Los mensajeros partieron inmediatamente hacia la cueva Richi y el bosque Shikotsu. Lo que había pasado era demasiado grave. Las tierras sagradas ya no podían permanecer ajenas. Tuvieron que unir fuerzas para encontrar una forma de enfrentarse a Uchiha Yue, la encarnación viviente del desastre. Pronto, el sabio Serpiente Blanca y Katsuyu aparecieron en el templo del monte Miboku. Viejo conspirador, ¿qué pasa esta vez? Siseó la Serpiente Blanca, soplando un anillo de humo desde su pipa. ¿Por fin has decidido ir a ver a tus antepasados y pedirme que cuide de tu descendencia, cabezón? Jeje. Saludos, gran sabio de los sapos. Katsuyu hizo una reverencia educada, contrastando con la venenosa cortesía de su compañero. No, es mucho peor, la voz del viejo sapo era sorda y alarmante. El mundo está al borde de la destrucción. Se avecina una calamidad sin igual. He visto un futuro lleno de desesperación y silencio absoluto. Un futuro sin un atisbo de esperanza. ¿Qué? ¿Otra vez? La serpiente blanca se quedó paralizada. La pipa cayó de su boca y su voz estaba llena de incredulidad. ¿De verdad ha resucitado Kaguya? La última vez que escuchó tal profecía fue hace una eternidad. Y aquí estaba de nuevo. Sabía que el viejo sapo no daría la alarma en vano. Los sabios que habían alcanzado las cimas del dominio del Senjutsu poseían habilidades únicas. Los tres una vez le habían dado una sorpresa muy desagradable a la propia Otsutsuki Kaguya. La serpiente blanca cerró los ojos, sintonizando los ecos de los acontecimientos del mundo exterior. El mayor impacto de los últimos tiempos fue, sin duda, la destrucción del clan Uchiha y el colapso casi total de Konoha. Y detrás de todo eso estaba un hombre Uchiha Yue. Un maestro sin igual, aparentemente surgido de la nada. Ah, así que eso es todo, el ruido de Konoha. El necio y codicioso Danzo provocó al demonio, y este reveló su monstruoso poder. Ojos que se rumorea rivalizan con los legendarios Mangekyou de Madara. No solo derrotó a Danzo, lo humilló. Incluso Sarutobi Hiruzen, el ilustre líder de Konoha, cayó a manos de él. El pueblo sobrevivió solo porque sus cobardes defensores lograron huir. Así era Uchiha Yue. Un guerrero que aplastó él solo un pueblo oculto entero. Un poder comparable al que una vez mostró Madara, el mismo que casi quema el mundo hasta los cimientos antes de que el dios de los shinobi le cortara el paso. ¿Y ahora qué? Pensó la serpiente con veneno. ¿Volver a juntar al dios de los shinobi para que pueda volver a dar una paliza a otro arrogante Uchiha? Abrió los ojos. Viejo sapo, ¿así que llamas a esto, un catástrofe universal? Su lengua bifurcada parpadeó en el aire. ¿Un simple hombre, es 10.000 veces más poderoso que Kaguya? Miró fríamente al sabio. Parece que no solo eres viejo, te has vuelto senil. Tus tan alabadas profecías no son más que delirios seniles, y tus ojos se han quedado ciegos. Solo. Capítulo 29. Horror. ¿Cómo podía llamarse un simple mortal un desastre natural? La idea le pareció absurda al sabio Serpiente Blanca. El clan Uchiha era simplemente descendiente lejano del sabio de los 6 caminos, una gota de su sangre perdida con el paso de los siglos. Nada más. Admitía que, durante su reciente examen, no había logrado discernir la esencia de ese Uchiha Yue, pero eso no era nada sorprendente. Aunque la llamaban omnisciente, sabía lo exagerado que era ese título. El mundo estaba lleno de misterios, incluso más allá de su sabiduría. La aparición de otro Uchiha más, cuya alma no había explorado, era solo una molestia molesta, no una señal del fin del mundo. Uchiha Yue podía ser poderosa, pero despreciaba la idea de que un mortal pudiera destruir el mundo. ¿Quién se creía que era? ¿Tsutsuki Kaguya? ¿Una nueva encarnación del sabio? ¿Destruir el mundo, con qué? ¿Con ese par de Mangekyou Sharingan? ¡Qué ingenuidad! ¿Acaso imagina siquiera la verdadera extensión de este mundo? Katsuyu, de pie cerca, inclinó la cabeza sumisamente ante las palabras de la serpiente blanca. Solo un humano. Con su naturaleza amable, no menospreciaba a los humanos, pero tampoco podía concebir la idea de que un humano pudiera causar la destrucción de toda existencia. Simplemente era imposible. En ese caso. Bueno, creo que me iré, dijo suavemente, preparándose para regresar a su bosque. ¿De verdad crees que un humano es incapaz de esto? La voz ronca del gran sapo sabio, paralizándolos. No sabes nada de Uchiha Yue. No es humano. Es un monstruo.
Una calamidad suprema que no tiene cabida en este mundo. Los miró con una mirada antigua y cansada. Si no le crees, envía exploradores. Compruébalo tú mismo. Pero recuerda una cosa. Bajo ninguna circunstancia, entres en la zona donde reside. Declaró, con la voz teñida de hierro. El gran sabio Sapo entendía su escepticismo. Por un lado, era realmente insoportablemente mayor y a veces caía en la inconsciencia. Por otro, lo que decía estaba más allá de todos los límites imaginables. En los últimos 1000 años, ¿quién sino Kaguya, que vino de fuera, poseía el poder de romper la espalda de este mundo? Incluso si las 3 grandes tierras sagradas hubieran unido sus poderes, habrían fracasado. Todo el mundo shinobi se habría unido y los habría aplastado como polvo. Tras el sellado de Kaguya, surgieron poderosos shinobi y despertaron nuevos Mangekyo Sharingans. Pero, ¿quién de ellos podría siquiera imaginar enfrentarse al mundo entero solo? Ninguna. Teóricamente, solo el Jinchuriki de los 10 colas era capaz de tal cosa. Y Uchiha Yue, como descubrieron, poseía un Mangekyo normal, no el divino Rinnegan, y ciertamente no era un recipiente para un Bijuu. Para la serpiente blanca y Katsuyu, la profecía del viejo sapo sonaba tan absurda como la historia de una hormiga decidida a aplastar una montaña por sí sola. SHHH, la salvia serpiente blanca, con la lengua bifurcada colgando, se inclinó hacia adelante, mirando el rostro inmóvil de la adivina. Gran sabio sapo, ¿podrías contarme más sobre él? Preguntó Katsuyu, con la voz temblorosa de duda. Pronto, el gran sapo sabio les contó todo lo que sabía, centrándose en la historia de Jiraiya, que desobedeció consejos, invadió el dominio Uchiha por la fuerza y fue destruido tan rápidamente que casi se lleva a Futasaku y Shima con él. Tras un tiempo, el sabio serpiente blanca y Katsuyu abandonaron el monte Miboku. Si todo lo dicho era cierto, si Uchiha Yue realmente podía absorber energía natural y crecer sin límites, entonces era más que un desastre. Él era el final. Cuando el reino del silencio muerto cubra todo el planeta, no quedará nada. Sin tierras sagradas, sin sabios inmortales. Solo la muerte. Era equivalente a la revelación de un nuevo árbol divino. Ha pasado algo tan terrible en Konoha, Tsunade debe ser notificada, cruzó la mente de Katsuyu en cuanto su encarnación se fusionó con su cuerpo principal en el bosque de Shikotsu. No podía imaginar que, habitando pacíficamente en su morada, se encontraría al borde de la destrucción universal. Era impensable. Y absurdamente injusto. Ishimura Danzo, realmente una leyenda. Cambió por sí sola el destino de todo un mundo. Después de todo, nadie salvo un puñado de renegados sabía hasta ahora que fue él quien movió los hilos principales en la noche de la destrucción del clan Uchiha. Al regresar a la cueva Richie, el sabio serpiente blanca ordenó inmediatamente a las serpientes invocar a Orochimaru. Le preguntó directamente, a su contratista más astuto y conocedor, sobre los acontecimientos en Konoha. Orochimaru acababa de abandonar la misma región rumbo a la destrucción. Al oír la pregunta de su patrona, le contó abiertamente todo lo que había visto y sabido. Las palabras de Orochimaru fueron el clavo final en el ataúd de su paz. Escamas frías de miedo se arrastraban por su cuerpo gigantesco. En ese momento, deseó con todo su corazón que el viejo sapo fuera solo un lunático senil, no un profeta del verdadero apocalipsis. Esto es ilógico. Esto no puede ser. ¿De dónde podría haber salido un monstruo capaz de destruirlo todo? Los pensamientos en su antigua cabeza estaban revueltos. Aunque se llamaba a sí misma sabia, en el fondo no era más que una vieja, astuta y cruel serpiente que no había salido de su cueva en siglos. No era ni una estratega brillante ni un ser ilustrado. La crisis con Kaguya había sido resuelta por los hermanos Tsutsuki, no por ella. Pero ahora no había un segundo sabio de los 6 caminos que pudiera salvar el mundo. Su reacción fue natural. Durante 1000 años, se había acostumbrado a su estatus de ser superior, habitante de una tierra sagrada, sabia e inmortal. Y los humanos, siempre habían sido solo humanos. Y ahora uno de los que despreciaba, algún mortal, podía quitarle la vida sin siquiera intentarlo. Simplemente por existir. Orochimaru, puedes irte. Necesito pensar, siseó el sabio serpiente blanca. Mientras la silueta de su alumna se disolvía en la oscuridad, se hundió en pensamientos pesados. Pero la información era demasiado escasa y no llegaron conclusiones. Y en el rincón más oscuro de su mente, un destello de esperanza desesperada aún ardía. ¿Y si? ¿Y si Uchiha Yue no logra destruir este mundo después de todo? ¿Y si todo esto es un error? Capítulo 30. Serpiente blanca sabia. Te convertiré en cenizas. Todo lo que sabía eran las palabras de otros.
Pero hay asuntos en los que no puedes confiar en nadie hasta que veas la verdad con tus propios ojos. Las trivialidades pueden tomarse al pie de la letra, pero no cuando está en juego el destino del mundo. ¿Cómo se puede aceptar el final sin agotar todas las opciones? A pesar de los informes del gran sapo sabio y las garantías de Orochimaru, el sabio serpiente blanca se aferraba a un atisbo de esperanza. ¿Y si esto era un error? ¿Y si Uchiha Yoe no fuera más que un hombre del saco, incapaz de destruir el mundo? Pronto, la serpiente que había enviado regresó de las ruinas de Konoha. La noticia que trajo destrozó su débil esperanza. El misterioso reino se estaba expandiendo, y cualquiera que cruzara su frontera sentía cómo su fuerza vital se drenaba inexorablemente de su cuerpo. Todas las esperanzas del sabio serpiente blanca se desvanecieron. SSSS, es un monstruo. Miró con desesperación el cielo de la cueva Richie, y parecía que una nueva Otsutsuki Kaguya estaba naciendo ante sus ojos. No, esta vez fue peor. Más aterrador. Kaguya, al menos, era un depredador, no una plaga. Cosecha la cosecha, dando tiempo al mundo para recuperarse, en lugar de secarla de un solo golpe. ¿Y qué pasa con Uchiha Yoe? Si se le permite crecer, este monstruo drenará el planeta hasta su núcleo. Concentrando su sabiduría ancestral, llegando a la esencia misma del mundo, la sintió. Un vacío aterrador y absorbente. La energía natural del planeta estaba disminuyendo. Antes, este declive era apenas perceptible, pero ahora se estaba convirtiendo en un remolino inexorable, con Uchiha Yoe en el centro. Y solo ahora, conociendo el nombre del culpable, comprendía toda la profundidad de la catástrofe. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Mi tiempo aún no ha terminado. ¿Por qué tengo que morir? No estoy de acuerdo con este sueño. Un monstruo así no tiene derecho a existir. Encontraré la manera de arrancarle el corazón. Su voz temblaba con terror primitivo. Black Setsu creía que el poder de Yoe solo cubriría un tercio del planeta, pero ella, la sabia, veía más allá. Según sus cálculos, incluso si Uchiha Yoe dejara de evolucionar, no le llevaría ni 100 años drenar toda la energía natural del mundo. Cada gota de la cuenta. Y eso significaba el fin. El fin de Tierras Santas. El fin para los sabios. Su vida eterna, su fuerza, su propio ser, todo se construyó sobre la fusión de su propio chakra con la energía de la naturaleza. Sin este alimento, su cuerpo inmortal, que había vivido miles de años, se convertiría en polvo en cuestión de momentos. Los siglos se convertirían en polvo. No quería morir. A diferencia de ese viejo sapo, a ella le quedaban incontables años, no apenas 100. Ese viejo sapo es un tonto. Esperar a que el monstruo alcance su máxima fuerza. Locura. Gente como él debería ser estrangulada en su cuna. Mientras aún haya una oportunidad. Sus rasgos se contrajeron, convirtiéndose en una máscara de furia primitiva. Cuando un ser inmortal se enfrenta a la amenaza de la inexistencia, su mente desciende al caos. Ahora mismo, el dominio Yoe apenas cubría las ruinas de Konoha. Pero en poco tiempo, el monstruo devorará toda la Tierra del Fuego. Entonces será imposible llegar a él. Uchiha Yoe. Siseó, su voz resonando por toda la cueva. Yo, el sabio de la serpiente blanca, reuniré todo mi poder y os reduciré a cenizas. Y entonces te tragaré, te arrancaré los ojos y. Jijiji, entonces me convertiré en un dios. Ja, ja, ja. ¿Sí? Una llama de codicia encendió en sus ojos. Derrotar a Yoe, trasplantar sus ojos dentro de ella, poseer este poder que lo consume todo, se convertiría en un ser supremo. Se convertiría en un dragón. Al pensar en este glorioso futuro, no pudo evitar estallar en una risa loca y gorgoteante. ¿Y cómo podría una serpiente usar ojos humanos? Tonterías. El poder de los Uchiha siempre encontraba un huésped. Si un cuervo podía dominar el Sharingan, entonces ella, una gran SS sabia, sin duda podría hacerlo. La cueva Ryuchi tembló. La sabia serpiente blanca comenzó a absorber los flujos de energía natural descuidadamente, vorazmente, quemando su propia fuerza vital por un poder capaz de desafiar a un dios. Aunque le causara daños irreparables a su cuerpo. ¿Qué importaba? Una vez que tuviera sus ojos, una vez que se convirtiera en dragón, cualquier herida sanaría. La pérdida de unos pocos años de vida es un precio miserable para la eternidad. Su risa creció hasta convertirse en un rugido triunfante, resonando en las bóvedas de piedra. Jeje, yo, la serpiente blanca sabia, me convertiré en un dragón divino. Ja 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 ja.